Estamos estudiando el Evangelio de Lucas y hoy será el capítulo 10. Y como vimos en el capítulo 9, en el final, entonces Jesús se transfiguró delante de los discípulos y él estuvo hablando con Moisés y con Elías sobre su muerte. Posiblemente Moisés como era el legislador que trajo toda la ley y Elías como representante de los profetas estuvieron dando instrucciones y hablando con Jesús y necesitaba de esto porque iba a pasar un tiempo bien difícil en frente de ellos y solamente Lucas que narra de esta manera como Jesús yendo. Entonces de aquí del final del 9 hasta el 19 es Jesús yendo a Jerusalén. En todo este camino Jesús va a estar dando instrucciones a sus discípulos, Jesús va a realizar milagros, maravillas, sanidad, va a enviar a los discípulos. Hay un montón de cosas que va a pasar durante esa trayectoria que ellos están yendo a Jerusalén. Es como una maratona, ¿no? Y él estaba siempre con un montón de gente, los 12, los 70 y más un montón de gente que iba siguiendo. Cada lugar que pasaba, más gente se iba agregando a esta multitud de gente hasta que llega a Jerusalén y es una multitud de gente que entra con él ahí. Entonces, ahí en el 11, entonces empieza con Jesús dando una misión para los 70. Y aquí dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. En el original, en griego, dice que eran 72, pero 70, está bien. Y esto creo que dice otros 70 para diferenciar del 9 que dice que Jesús designó a los 12 y ahora a los 70. Entonces creo que hizo una diferencia entre una y otra, un envío y otro envío. Y dice la mies en la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Imagínate, si antes era un poco, mucho menos ahora que hay tanta gente, ¿no? Y Jesús ya nos enseña para orar, para que Dios envíe obreros para su mies. Y eso es algo que Dios quiere, ¿no? Que oramos, porque realmente la mies es grande. Y dice, id. He aquí, yo os envío como cordero en medio de lobos. Entonces, el primer mandato de Jesús, primero y de Jesús, ¿no? Y Él nos envía como corderos, corderos en medio de lobos. Y es porque somos nosotros como corderos, ¿no? Él nos trata de esta manera, porque Jesús nos lleva a vivir una vida pacífica, ¿no? Y el mundo no tiene nada de pacífico. Entonces, cuando compara todo lo que es el reino de Dios con lo que es, ¿no? Del mundo, es como que somos corderitos en medio de todo esto, ¿no? Pero Él nunca nos manda solo, ¿no? Y dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y nadie saludéis en el camino. Entonces, la primera parte es bien parecida con la misión de los 12, no lleva no al borde ni nada, no, ni calzado, ni alforje, es decir, nada demasiado. Nada que sea pesado, nada que esté impidiendo que tú vas a hacer tu caminada rápido. Va ligero, porque si tú necesitas cualquier cosa, el Señor te va a suplir en el camino. Eso que está queriendo decir. Y eso dice, a nadie saludéis por el camino. Nadie saludéis. Eso quiere decir que los saludos en esta época y la gente del Oriente normalmente envolvía todo un ritual y llevaba bastante tiempo en este saludo. Entonces, aquí esto está enseñando el carácter urgente de la misión que Jesús les está enviando. Y dice, en cualquier casa de donde entréis, primero saludéis con la paz. La paz sea en esta casa. Y yo pienso que hasta hoy es algo que nosotros tratamos de hacer. Cuando entras en una casa diferente, saluda de esta manera. Paz sea en esta casa. Si hay alguien, un hijo de la paz reposará sobre él. Y si no hay, la paz reposará sobre ti. Entonces, volverá
para ti. Y por eso saludamos a la gente con la paz del Señor. Entonces, si la gente tiene paz, la paz va para ellos. Si no tiene paz, la paz viene para ti y tú no vas a entrar en el espíritu de la otra persona. Y posar en esta casa y no sale de casa en casa. Entonces el carácter es que no esté andando de un lugar al otro, pero que esté en este lugar todo el tiempo, ¿no? Y porque dice, porque el trabajador es digno de su salario, ¿no? Entonces quiere decir que si estamos haciendo la obra de Dios, somos dignos, ¿no? De que las personas entonces nos estén contribuyendo para nuestro sustento, ¿no? Y la ciudad a donde esté, que vaya, entonces ahí tú duermes, ahí tú sea. Y sana los enfermos. Jesús manda esto para que sane a los enfermos, ¿no? Y se acerca a vosotros, y si tú sanas el enfermo, entonces es que el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Pero si alguna ciudad no recibes, de la misma manera, sacude el polvo de sus pies en testimonio contra estas ciudades. Y hablando de esto, él empieza a hablar de Corazín. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Son dos ciudades que Jesús predicó y hizo milagros ahí, ¿no? Pero ellos no se arrepintieron. Pero cuando Jesús dice, ay de ti, Corazín, no quiere decir que Jesús está maldeciendo, que Jesús está hablando contra ellos o diciendo, dando una maldición contra ellos. Simplemente está diciendo, mira, ay de ti, porque fue hechos tantos milagros, ¿no? Y dice, si Tiro y Sidón hubiera hecho los milagros que en ti se ha hecho, si hubiera arrepentido con saco, con ceniza, con silicio, se había arrepentido totalmente. Pero sin embargo, el propio Hijo de Dios llega ahí, hace milagros, predica, y ellos no se arrepienten, ¿no? Y después dice, por tanto, en el juicio será más tolerante el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Esto aquí es una cosa interesante porque Jesús está diciendo que de un juicio sobre la ciudad. Normalmente nosotros pensamos que el juicio va a ser sobre la gente, pero aquí está diciendo que el juicio viene sobre esta ciudad, ¿no? Y aquí está diciendo, y tú, Capernaum, que fue a otro lugar, que Jesús hizo muchos milagros, que hasta los cielos se han levantado, hasta los Hades será abatido. Entonces ellos pensaban que porque tenían los predios muy altos, las casas muy altas, bien grandes, que entonces estaban totalmente protegidos. Y Jesús está diciendo, tú no sabes tu futuro es de destrucción, ¿no? Y que el que vosotros oye, a mí me oye, y al que vosotros desecha, a mí desecha. El que me desecha a mí, ¿no? Desecha a usted, desecha a quien lo envió. Entonces, cuando la gente nos rechaza a nosotros, la verdad está rechazando el propio Dios que nos envía. Y yo quiero decir una cosa, hermanos, Dios nos llamó para preparar el camino del Señor. 70, cuando ellos salieron, Jesús los mandó de 2 en 2, y 2 en 2 es importante, porque entonces la Biblia dice que el testimonio de 2 o 3 personas, el asunto será resolvido, ¿no? Entonces siempre tenía que tener el testimonio de 2 personas. Y también decía, ¿no?, que 2 personas, uno se apoyaría el otro, uno confirmaría la palabra, y si uno está desanimado, el otro le animaría. Entonces por eso Jesús siempre mandaba de 2 en 2, y es importante y es muy saludable para nosotros, ¿no? Y Jesús envió esos 70 para preparar el camino, porque Jesús estaba yendo para Jerusalén, acuérdense, estaba yendo a Jerusalén. Entonces en este camino iba a pasar por varias ciudades, y él estaba mandando, y él mandó esos 70 ir para preparar este lugar, preparar los lugares, preparar esta viaje, y ellos fueron para allá, ¿no?, en este lugar. Entonces es muy importante nosotros saber que Dios nos llama, Dios nos manda ir, ¿no? Manda ir en su misión, y nuestra misión es preparar el camino del Señor, es preparar a la gente para escuchar el evangelio. Somos los que proclaman el evangelio. Es muy importante tener la misión
clara en nuestra mente, porque cuando tenemos una misión clara, tenemos certeza de nuestro objetivo aquí en la tierra, y eso nos da seguridad, nos da más leveza espiritual, más confianza delante de Dios, la certeza de que Dios está con nosotros. Entonces, siempre que estamos siguiendo a Dios y siguiendo su mandato, nosotros estamos mucho más seguros y mucho más realizados y más confiados en la obra de Dios. Y aquí está diciendo que entonces los 70 fueron y ellos volvieron, y volvieron súper contentos. Y aquí dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se sujetaban en tu nombre. Ellos estaban admirados porque Jesús les dio potestad sobre el poder de las tinieblas, y ellos fueron, y los poderes de las tinieblas realmente se sometieron, y ellos estaban maravillados. Y yo quiero decir que Jesús hace esto hoy todavía. Él nos envía y Él dice que el poder de las tinieblas tiene que sujetar con nosotros, que somos sus enviados. Y entonces Jesús le dice, yo veía que Satanás caía como un rayo del cielo. Entonces Jesús estaba diciendo que él veía, ¿no?, que con la palabra que ellos llevaban, con la fuerza, el empuje que ellos iban haciendo, ¿no?, esta misión delante de Dios, que entonces el Satanás y los demonios tenían que recuar y como que se cayeran de su trono, ¿no?, porque la palabra de Dios era poderosa en sus vidas. Y dice, he aquí os doy potestad para hollar serpentes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dará daño. Y esta promesa es para nosotros hoy día, ¿no? Que Él dice que cualquier cosa, cuando Él nos manda y nosotros estamos involucrados en la misión de Dios, cualquier cosa que venga contra nosotros no nos hará daño, porque el Señor está con nosotros. Hermanos, si pudiéramos ver el mundo espiritual, podríamos ver cómo ellos pueden recuar solamente con la presencia de los hijos de Dios. Y cuando nosotros llegamos y estamos llenos de la presencia de Dios, llenos del Espíritu de Dios en nuestras vidas, el diablo no tiene potestad contra nosotros. Pero Jesús sigue. No, pero no os regocijéis porque los espíritus se sujetan a ustedes, pero sí regocijaos de que vuestros nombres está escrito en los cielos. Aunque es tremendo y es verdad que los demonios tienen que someterse a los hijos de Dios, porque Jesús nos dio esta promesa, pero igual, eso no es nada cerca del beneficio y de la alegría que tenemos de saber que nuestros nombres están escritos en el libro de la Biblia, de la vida, están escritos en el cielo, y que nosotros vamos a estar ahí con el Señor, y eso es nuestro regocijo. Muchas veces los hombres están buscando autoridad de la aquí en la tierra, están buscando reconocimiento aquí en la tierra, pero Jesús está diciendo, no es el reconocimiento aquí en la tierra que es importante, pero que tú tengas tu nombre escrito en el cielo y que el Señor te conozca. Esto es lo que debería traer alegría tremenda en nuestros corazones, ¿no? Y Él dice, que el Espíritu de Dios es quien revela. Todas las cosas me fueron entregadas a mi Padre, por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y nadie conoce el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hermanos, somos más que bienaventurados, porque el Señor nos ha elegido para revelar su presencia, revelar su Hijo, revelar quién es Él. Y aquí Él dice en el 23, y volviéndose a los discípulos, los dijo aparte, bienaventurados los ojos de quien ve lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y los reyes desearon ver lo que ustedes ven y no pudieron ver, y oír lo que ustedes están oyendo y no pudieron oír, porque todos los profetas y reyes del Antiguo Testamento estaban profetizando sobre el Mesías, y ellos deseaban de todo el corazón este momento que ellos iban a ver el Mesías, pero este momento no llegó para ellos, y ellos, estos discípulos, estaban viendo. Esos discípulos estaban contemplando las obras, los milagros de Jesús, y andando, escuchando las palabras, el Mesías
esperado por tanto tiempo, estaba delante de ellos, y ellos eran más que bienaventurados de poder, y nosotros ahora no vimos Jesús, no estuvimos en este tiempo. Cuánto nosotros nos gustaría poder ver uno de los milagros de Jesús. Y a ti, hermano, quizás, ¿a qué lugar tú querías ir? ¿Qué milagro te gustaría ir allá y ver Jesús operando este milagro? ¿Cuánto nosotros nos gustaría? A nosotros, que somos del futuro, los otros eran del pasado, y ellos estaban en el presente de la Biblia, ¿no? Y ellos estaban contemplando las obras maravillosas de Jesús en aquel tiempo. Entonces, y eso todo caminando, ¿no? Y he aquí que un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, porque ellos querían probarle a Jesús. Querían todo el tiempo probar quién era Jesús y cuáles eran sus palabras. Entonces dice, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Entonces, y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Y cómo lees? Claro, porque él era un intérprete de la ley. Entonces Jesús sabía que él conocía la ley. Entonces él respondió, ¿no? Y aquí respondió, amará al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dijo, bueno, bien has respondido. Haz esto y vivirás. Entonces, en otras palabras, cumple la ley. Pero este hombre dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Entonces él quiso justificar. Piensa, ¿por qué quiso justificar? Porque para decir bien la verdad, es que él no amaba tanto a Dios así. Y tampoco amaba a su próximo así. Porque este mandato es bien fuerte. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. No es simplemente yo amo a Dios, pero no se importa para nada. Aquí tú tienes que poner tu ser entero para amar a Dios. A veces nosotros tomamos muy a la ligera esto. Pero piensa bien, amar con todo tu corazón, esto es todas tus emociones. No, con toda tu alma, todo lo que está, toda la vida que está dentro de ti, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú tienes y con toda tu mente, con tu intelectualidad. Entonces está hablando del ser humano entero, cuerpo, alma y espíritu, todo volcado para amar a Dios y al próximo como a sí mismo. Y hay que nosotros nos amamos mucho, nunca queremos que nada malo nos pasa. Y ahora aquí este hombre, claro, él conocía el mandamiento, pero él sabía que él estaba corto. Y para decir bien la verdad, si somos muy honestos, todos nosotros estamos cortos en esto. ¿No? ¿Cuántos de nosotros fallamos? No, yo digo por mí mismo, no creo. Aunque amo a Dios con todo mi corazón, yo no creo que llego todo lo que pone aquí. Y entonces, él, para justificar, porque en verdad él no amaba tanto, ni al Dios, ni al próximo. Entonces pregunta, ¿quién es mi próximo? Como diría, pero ¿cómo voy a amar a mi próximo si yo no sé quién es él? Entonces Jesús le dice una parábola. No, y en la parábola dice, un hombre decía de Jerusalén a Jericó. Y cayó en manos de ladrones, había mucho en el camino, ahí caminos oscuros, entonces había muchos ladrones, y esos ladrones vinieron, despojaron, sacaron toda su ropa y lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Entonces el hombre estaba casi muriendo ahí, ¿no? Le golpearon bien fuerte. Aconteció que descendió un sacerdote en aquel camino y viéndole pasó de largo, porque el sacerdote, que es un representante de Dios, en vez de cuidar a este hombre que estaba herido, casi muerto en el camino, él se fue. En vez de ayudarle, pasó de largo y se fue, ¿no? Cruzó la calle y se fue. No vi nada, no sé de nada, no entendí nada. Pero este hombre debería ayudar porque es un sacerdote. Primero, porque este hombre era un samaritano y los judíos no se dan con samaritanos.
¿no? Entonces ellos veían los samaritanos como bajo, tenían una discriminación. Ellos eran, viste, de los grupos menores, ellos eran discriminados, ellos eran las minorías, ¿no? Ellos eran las personas que nadie quería asociarse. Por un lado, entonces ellos no tenían responsabilidad, se sentían que tenían responsabilidad con el pueblo de Israel, no con otro pueblo. Y después, otra razón es porque este hombre estaba medio muerto. Y si él se moría, ese sacerdote estaba yendo posiblemente a Jerusalén para hacer, ¿no?, el servicio en el templo. Y si este hombre se muriera en su mano porque estaba medio muerto, entonces él se quedaría inmundo, ¿no?, impuro por 7 días. No podía tocar en cadáver. Se quedaría impuro por 7 días. Entonces no podría entrar en el templo. Si él tenía trabajo en el templo, se iba a perder toda esa oportunidad porque ellos tenían poco tiempo para hacer esto. Entonces este hombre pensó en sí mismo y dijo, mejor no sé de nada, no lo vi, no me involucro, porque para ayudarle yo tendré que será un gran problema. Primero nos identifica y después si este hombre muere, todavía estoy inmundo, impuro y no puedo hacer el sacrificio. Y pasó. Entonces, no, este hombre, no, era un hombre, no era sacerdote, era un sacerdote. Entonces aconteció que viendo un samaritano que iba en el camino, vino cerca de él y viéndole fue conmovido de misericordia. Entonces el hombre que cayó en mano no era samaritano, pero ahora vino un samaritano y lo vio. Entonces él se acercó a él, movido de misericordia. Entonces, ¿por qué este samaritano tuvo misericordia? Pero el sacerdote no tuvo, ¿no? El sacerdote no tuvo nada. Un levita también no tuvo, porque vino un levita y el levita también pasó de largo. La misma cosa, el levita posiblemente iba al templo para hacer su sacrificio, para hacer su trabajo, y ahí si este hombre se muere en su mano, él está impuro y no puede entrar en el templo, no puede hacer nada. Y también no se identifica porque ese hombre está muerto, ¿no? Aunque era judío, pero estaba casi muerto. Entonces podría ser un problema para ellos, ¿no? Entonces mejor hacer de cuenta que no veo. ¿Y cuánto de nosotros hacemos de cuenta que no estamos viendo la necesidad? La gente está con necesidad y mira, no es conmigo, no tengo nada con esto. Pero entonces viene un samaritano. Ahora sí, los samaritanos. Y los samaritanos, ellos son discriminados por los judíos, ¿no? Ellos son tenidos como nada. Entonces ese samaritano ve a este hombre, él sí se identifica con este hombre y dijo que movido de misericordia fue allá, se acercó, ¿no? Le curó sus heridas con aceite y vino y poniéndole, perdón hermanos, poniéndole en su cabalgura, lo llevó al mesón y lo cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes más, yo te pagaré cuando regrese. ¿Quién fue? ¿Quién pues? Fue de estos 3, fue el prójimo de este que se cayó en la mano de los ladrones. Entonces la pregunta de Jesús es, ¿quién es el prójimo? La pregunta del hombre era, ¿quién era el prójimo? Entonces Jesús da este ejemplo y pregunta ahora para él, le devuelve la pregunta, ¿quién es el prójimo de este que cayó en manos de los ladrones? Entonces fue un hombre que cayó, ¿no? Estaba muerto, pero los otros 2, los levitas y los sacerdotes, el levita y el sacerdote, no se identificó con él, pasó de largo, no quiso lavarse las manos, no quiso saber nada de lo que estaba pasando con él y se fueron. Pero el levita el samaritano
tuvo una actitud totalmente diferente. Él se identificó con este hombre. Entonces él fue, tuvo misericordia de él. Fue allá, le sanó las heridas, le puso aceite, puso vino, llevó al mesón, le pagó al mesonero por todo el día que iba a quedar y todavía le dijo, mira, si faltara algo te pago cuando regreso, ¿no? Porque él se identificó, porque él sabía lo que era ser discriminado, él sabía lo que él vivía, entonces él tuvo vio este hombre y se identificó. Sabes, nuestro prójimo generalmente es una persona que nosotros no tenemos misericordia, ¿no? Y abrimos nuestro corazón y nuestra mente. Y él dijo, no fue entonces el que tuvo misericordia, ¿no? Que tuvo misericordia. Y Jesús dijo, va tú y haz lo mismo. Y este es tremendo, ¿no? Porque este es un mandado de Jesús para nosotros. Va y hace lo mismo. Quizás nosotros nos quedamos cortos cuando pensamos que tenemos que amar a Dios de todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente. Y a veces parece que no conseguimos tanto, pero cuando nosotros amamos a las personas, y Jesús dijo, todo lo que tú hicieras a los pequeñinos, a mí me lo haces. Todo lo que tú haces para ayudar a alguien, tú estás haciendo a Jesús, tú estás haciendo a Dios. Y por eso Él está diciendo, va y haga lo mismo. Hermano, tenemos que dejar nuestra coraza, tenemos que dejar nuestro orgullo, lo que somos nosotros, lo que pensamos de nosotros. Cuando pensamos que somos superiores, como este levita y ese sacerdote, él pensaba que eran superiores. Ellos estaban más preocupados en estar puro para poder hacer el sacrificio para Dios, trabajar para Dios allá. Y no sabe que para Dios era mucho más importante que ellos ayudaran a esta persona, que tuviera misericordia. Por eso Jesús dice, misericordia quiero más que sacrificio y conocimiento de Dios más que el holocausto. Jesús no quiere sacrificio de nuestra parte. Y tanto el sacerdote como el levita estaban pensando en el sacrificio que tenían que hacer allá en el templo y tenían que estar limpio, no podían estar impuro, ¿no? Pero Jesús, no era esto lo que Dios estaba queriendo. Dios quería misericordia. Misericordia quiero más que sacrificio, ¿no? Y conocimiento de Dios más que holocausto. Y es esto lo que Dios espera de nuestra vida. Y esta es la manera como nosotros amamos a Dios de todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra mente. Cuando nosotros volcamos a nuestros prójimos, a las personas que están necesitando, aunque no lo conocemos, que nunca lo vimos, pero esta persona necesita. Y saliendo de ahí, entonces aconteció que yendo en el camino, todos yendo a Jerusalén, entró en una aldea, esta aldea era Betania entonces, y una mujer llamada Marta y la recibió en su casa. Y tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentaba a los pies de Jesús y escuchaba sus palabras. Y Marta, preocupada, corriendo de un lado, limpiando la casa y haciendo comida y haciendo más comida, comiendo haciendo pan y haciendo las cosas y preparando todo, preparando la mesa, los discípulos ahí, tanta gente. Y Marta, su hermana, en vez de ayudarla, y ella estaba corriendo de un lado al otro, y Marta, en vez de ayudarla, estaba ahí sentadita, escuchando a Jesús. Entonces dice Jesús, tú no te preocupas que mi hermana me deja servir sola, dile que me ayude, yo estoy aquí corriendo, tratando de poner la mesa para ustedes. Pero no era eso lo que quería. Y Jesús le dijo, Marta, Marta, andas afanada, corriendo de un lado al otro, turbada con tantas cosas. En otras palabras, Marta, yo no quiero una comida elaborada, yo no quiero una mesa harta, yo no estoy buscando una casa limpia, ordenada, yo no quiero nada de esto. ¿Sabes lo que quiero? Que tú sientes y me escuchas. María, aquí dice, solamente una cosa es necesaria. María eligió la mejor parte. Y esta nadie, nunca le será sacada. ¿Sabes por qué? Jesús quería que Marta sentara también y escuchara. ¿Viste que Jesús estaba yendo a Jerusalén y iba a ser muerto? Él sabía de esto. Yo creo que Jesús estaba mucho más interesado
de que sus amigas sentara y les escuchara, más que está haciendo cualquier cosa para ofrecer. Y es esto que Jesús quiere de nuestra vida, que nos sentamos y escuchamos. Y cuando sentamos y le escuchamos, nosotros vamos a entender cosas tremendas, milagres tremendos en nuestra vida de lo que el Señor hizo. Que Dios te bendiga con estas palabras, mis hermanos. Y yo quiero ahora, si tú has escuchado hasta el final, siempre me gusta dejar ahí un texto que es el resumen de todo. Yo quiero que tú pongas ahí: amarás al Señor, tu Dios, de todo tu corazón. Escriba ahí: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Que Dios te bendiga.